Shalom Alejen, hermanos, reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio El Rincón de la Palabra. Hoy vamos a aprender un poco sobre el profeta Habacuc. Dice que el nombre profético de Habacuc puede relacionarse con el verbo Habab, que significa abrazarse. Nada se dice de la patria de él. Es contemporáneo de los profetas Jeremías y Nahum, y que probablemente vivió en Judá a finales del reinado de Josías. Su ministerio se desarrolla en el marco histórico de dos grandes poderes, al norte los asirios y neobabilonios y al sur los egipcios, todo con una constante lucha por el poder. Asiria sucumbe ante Babilonia y sigue un camino de arrogancia y opresión. Entre tanto, Israel vive en medio de ellos, rodeado de injusticias, codicias, abusos e idolatría. La realidad angustiosa que experimenta el pueblo lo lleva a preguntar: ¿hasta cuándo, oh Señor? Habacuc 1:2. Vea que esto no cambia en nada nuestra realidad. En nuestro mundo actualmente vivimos igual, entre países en guerras, vivimos entre países, injusticias, codicias, abusos, idolatrías por todo lado. Y esto, desde el tiempo de Habacuc hasta nuestras fechas, no ha cambiado en lo más mínimo. Entonces Habacuc representa al pueblo expectante en un contexto de opresión y violencia. Habacuc es hijo de su tiempo, así como nosotros lo somos del nuestro. Su mensaje está íntimamente ligado con una realidad que lo interpela y lo lleva a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo, oh Dios? Bien podría ser definido como el profeta de la teología de la fidelidad al Señor o el teólogo de la pregunta. Sus preguntas marcan la tonalidad de su mensaje hasta que recibe la respuesta de Dios, que se podría resumir: en medio del contexto de tanta injusticia y violencia que vive el pueblo en desesperanza y temor, hay que confiar en nuestro amado Señor, porque aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Así que entonces el justo es llamado a vivir con fidelidad a Dios en medio de la ejecución de un juicio divino en contra de Israel por su corrupción y de Babilonia por su opresión. Aquí estamos nosotros en los tiempos en cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. La fe es el estilo de vida del justo. No se trata de una fe escapista o espectadora de la realidad, sino justamente la que lo compromete a ser fiel en su realidad. Desde este entendimiento de la fe como dinámica de vida en fidelidad a Dios, se puede comprender el juicio de los injustos y la confianza absoluta en el Señor, que interviene y actúa poderosamente. La fe de la que nos habla Habacuc está anclada en la confianza de que el Señor interviene en la historia y nos convoca a la búsqueda de la justicia. En este libro de Habacuc se nos invita a conjugar la realidad de la vida con la fe. No debe leerse como un simple mensaje de Dios a su pueblo en un momento histórico, sino como una invitación a confrontar la realidad que vivía el profeta, su crisis de fe evidenciada con preguntas, quejas, dudas y expectativas. Yo en este momento te pregunto, hermano, ¿vive usted así como vivió Habacuc, en crisis de fe, realmente cuando nuestra fe está siendo puesta en prueba, en crisis de que nosotros nos quejamos y dudamos de la expectativa que tenemos sobre nuestro futuro? Bueno, su conclusión es que lo más importante ante estas circunstancias es acudir al Señor para encontrar claridad, refugio y auxilio. Este mensaje es como el oasis en el desierto, donde nosotros la claridad, refugio y auxilio, cuando encontramos realmente y confiamos en nuestro Dios, nuestra alma descansa aunque estemos en medio de todos estos conflictos. Ante realidades de corrupción, injusticia, impunidad, violencia y abuso de poder, el libro debe leerse como un profundo sentido de compromiso con la realidad en la que se encuentra el lector,
desafiándolo a ser instrumento de justicia para revertir estas situaciones, confiando en el accionar de Dios, quien debe transformar la realidad a través de sus hijos e hijas. Pues a esto es lo que estamos siendo nosotros llamados. Tenemos que ser justos en un mundo injusto. Tenemos que ser derechitos en un mundo corrupto. Tenemos que obrar justicia en un mundo de injusticia. Nosotros tenemos que ser rectos ante la impunidad que se nos presente y que esto no venga a nosotros a corromper nuestra alma. En el sentido de que por qué los malos, los impíos, viven tan bien y logran tantas cosas, y yo que sigo las reglas y las leyes de mi Dios, me cuesta tanto. Cada creyente vive su fe ante su realidad cotidiana. La fe no es un aspecto de la vida reducido al ámbito de lo religioso o eclesial, sino que se incorpora y acompaña el día a día de nuestros pueblos. Dios necesita del justo para realizar por medio de él la justicia para todos. Él transforma la realidad en la medida en que los justos concientizan, la desean y se disponen a transformarla. El justo encuentra que este compromiso de la fe con la vida por la justicia culmina en el gozo que produce la intervención del Señor. Cuando lo vemos nosotros en Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta frase cómo refresca nuestra calamidad en este mundo tan convulso y tan corrupto y con tanta violencia que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que, como Habacuc, decir eso: me alegro en mi Dios, me gozo en mi Dios. Que el mensaje de Habacuc exige vincular la fe con el aquí y ahora de nuestra historia, con nuestra realidad, pues la palabra de Dios llega al que se compromete con ella. Y vean qué interesante, porque realmente yo no puedo vincular mi fe como con la fe de un Moisés, con la fe de un José, con la fe de un Abraham, porque esos fueron sus tiempos y sus momentos. Yo tengo que ponerla en práctica con el hoy, el ahora, el ya. Solo así encontraremos que el Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Habacuc 3:19. Y en todo esto que hemos estado hablando, vemos lo que es la confrontación con Dios. Entonces, ¿Dios nos confronta o nosotros confrontamos a Dios? En toda la escritura contemplamos los encuentros de Dios con la humanidad. Estos encuentros nunca son aislados del marco histórico en que el ser humano se encuentra, por lo que se trata de un encuentro individual, sino con toda la realidad histórica que envuelve al ser humano o al pueblo. Nosotros en este momento tenemos nuestra realidad histórica. Tenemos que aplicar nuestra fe al contexto de todo lo que nosotros estamos viviendo y dónde estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Los profetas en su vida y ministerio tuvieron diversas experiencias. Los que se rebelaron contra la misión, como un Jonás. Los que aceptaron el llamado conociendo la respuesta que daría su auditorio, como Isaías. Los que recibieron el llamamiento con lamentos, como Jeremías. Y aquellos que entraron en crisis con una realidad de la que parecía que Dios se escondía, precisamente como Habacuc. En el Antiguo Testamento se nos enseña la confrontación de Dios y con Dios. ¿Cómo es una confrontación con Dios? Le vemos el ejemplo en Génesis, cuando él llama a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Y la confrontación de Dios, que nos dice: y sed santos porque yo soy santo. Nos hablan de un Dios que siempre nos confronta. Así que la confrontación divina llega a su clímax cuando en el Nuevo Testamento nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La confrontación con Dios siempre exige respuestas. Nunca tiene la única finalidad de convertirse en una grata experiencia, sino en un acontecimiento que trasciende la existencia del hombre y su mundo confrontado con Dios.
La confrontación afecta su realidad y lo invita, como llamado divino, a comprometerse. La confrontación no ignora las crisis humanas ante los misterios. Tal fue la experiencia de Job, Jeremías, Habacuc y muchos otros personajes bíblicos. En una sociedad que se confronta a sí misma para competir, generando una lucha despiadada entre los buenos y los malos, los ricos y los pobres, entre países que se enfrentan destruyéndote a sí mismos y que resulta en ganadores y perdedores. La confrontación con Dios es un llamado a entender nuestra vocación, ser la imagen y semejanza del Creador. Esta confrontación nos compromete con el proyecto de Dios, la nueva humanidad, el reino de Dios y su justicia al que Yahshua HaMashiach nos invitó y cuya búsqueda trae satisfacción y plenitud. La confrontación con Dios toca nuestra existencia concreta, nuestra realidad histórica, comprometiéndonos y desafiándonos con una nueva esperanza en la que andamos en el mundo con fe y esperanza viva. Entonces, ¿cuál es nuestra confrontación con el mundo y con nuestra realidad? La fe de que tenemos un Dios que siempre va a sacar espada por nosotros. Porque así lo vemos nosotros en Habacuc 1:1, donde dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Aquí él está confrontándose con Dios, porque lo está desafiando a que Dios no lo está escuchando. ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? Bueno, muchos de nosotros podemos estar viviendo esta misma situación que vivió Habacuc casi 600 años antes de Cristo. Lo que Dios nos quiere enseñar es que Él va a responderle a Habacuc. ¿Puede Dios tener una actitud de espectador ante realidades de injusticia? ¿Puede presenciar el mal sin hacer nada? Bueno, estas son las interrogantes de Habacuc ante su momento histórico y también las de muchos de nosotros hoy día. Su aparente silencio ha sido interpretado como evidencia de su inexistencia o desinterés por el sufrimiento de la humanidad. Habacuc manifiesta su momentánea crisis de fe, pero sin perder la esperanza. Confía en que sin duda vendrá y no tardará. La historia nos muestra a un Dios amante de la justicia, interesado por la realidad de la humanidad y que a su tiempo lleva a cabo sus propósitos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como lo vemos en Gálatas 4:4 y 5. Entonces vemos nosotros en Habacuc 2:2 como ya el Señor da una respuesta al profeta. Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que la lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al final ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. Qué hermosa palabra. Vea, tanto Israel como la iglesia hemos sido llamados a ser testigos. La iglesia es un pueblo peregrino en un mundo en que la injusticia es evidente. Ante ello, la tarea de los justos es ejercer una fe activa, encarnada en su realidad concreta, ya que el justo por su fe vivirá. Vivir por la fe, que es la fidelidad, no debe entenderse como carestía o una simple confesión positiva, sino como un compromiso que es testimonio real que obra, evidenciando nuestra creencia y movilizándonos a actuar para transformar vidas y realidades. La Iglesia, en su misión de ser testigo en el mundo, está llamada a conocer, identificarse y solidarizarse con las realidades del pueblo y a anunciar una nueva esperanza por medio de su testimonio de vida. Por lo general, las visiones se transmitían en forma oral, pero a Habacuc se le ordena escribirlas y grabar claramente en tablas la palabra del Señor.
La frase puede comunicar la idea de una respuesta del Señor que tiene carácter urgente para que corra el que la lea. La figura es la de un mensajero o heraldo. Los mensajeros profesionales eran de gran importancia para las cortes reales antiguas. El oficio exigía correr para llevar los mensajes a sus destinatarios. Ahora nos toca a nosotros ser esos que llevan, ya que hemos leído la promesa, a donde ella debe de llegar, que son nuestros hermanos que están viviendo todos estos momentos de angustias, pero sin un Dios que los consuele. Seamos nosotros esos portadores de las buenas nuevas para que cuando nos confrontemos con nuestro Dios sepamos que Él al Hijo que ama lo disciplina. Se te ama en el amor de Cristo.